Cuando yo iba ya por el centro, por la Lucía Villacorta, creo, encontré a mi padre y le digo, papá, le digo, ¿y por qué está cerrada todavía? Esperanza, me dijo, se han llevado a Sandra, me dijo, junto con Juan, me dijo, y le iban pegando a mi hija, ¿no? Tenía 7 meses de embarazo. Enfrentar a los cuerpos de ese tiempo era vida o muerte. Entonces uno se resigna. Si me matan, que me maten, pero no les voy a dar gusto de estar delatando a nadie. Me fui para Verapaz yo sola y le dije al juez que fuera a reconocer, ¿verdad?, los cadáveres que estaban ahí. Y me dice el juez, entiérrenlos, me dijo. ¿Por qué? Le dije, ¿no va a ir a reconocerlos? No, me dijo, porque los que mata la guardia, me dijo, así se entierran. Ah, son animales, le dije yo, así va, los que han muerto. Los 12 años de guerra civil dejó en El Salvador más de 80.000 muertos, no menos de 8.000 desaparecidos, incontables familias fragmentadas, niños y niñas huérfanas, una ola de migración del campo a la ciudad y hacia afuera del país. Decirles que nosotros éramos población civil, nosotros no andábamos armados, solo andábamos familia con niños, porque allí murieron, me parece, 5 niños, encuentra un niño de una madre que todavía lo llevaba en su vientre, y murieron 2 hombres, me parece, y los demás eran mujeres. Llegando donde mi tía Esther, la agarraron del pelo y la sacaron para el patio y después la mataron en el corredor. Se vino un grupo de soldados, paramilitares, para la casa donde estaba mi madre. Se puso 4 soldados al frente. Cuando yo pegué el grito a llorar, digo un soldado que estaba al frente, me puso el fusil y me disparó. Cayó la bala en el horcón de la casa. La firma de la paz abrió la oportunidad de un nuevo comienzo, reparación y reconciliación. Sin embargo, la ley de amnistía aprobada en 1993 hizo que por decreto los salvadoreños perdonaran y olvidaran a sus víctimas y a sus verdugos, provocando un clima de impunidad a todos los niveles. Se apostaron a ese palo de amate y ametrallaron a toda la gente. Pues gracias a Dios en ese lugar, ahí estaba yo, y cuando cayeron mucha gente, yo también caí, y me cayeron 2 muertos encima, que quiénes eran a saber. Y luego ellos, después que ametrallaron, sacaron sus yataganes, sus corvos, y comenzaron a repasar. El que no le había caído, estaba medio baleado, le siguieron dando con el corvo. Y yo bien lo veía, solo me cubrí la cara, así, y yo veía que pasaban alas de mí. Y gracias a Dios no me tocaron, pues fue un milagro de Dios. En el año 2009, el Instituto de Derechos Humanos y la Coordinadora Nacional de Comités de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en el Conflicto Armado buscaron mecanismos complementarios o alternativos, como es el caso de la justicia restaurativa, como un esfuerzo de sanar heridas. Pues creemos que nuestra sociedad tiene todavía la cuenta pendiente ¿de qué? De llevar adelante el proceso de verdad, de justicia, de reparación de las víctimas, reconciliación. Este tribunal trata de señalar el camino de lo que debe ser una vía de reconciliación que no caiga en el absurdo perdón y olvido. Por 8 años consecutivos, la UCA realiza este Tribunal de Justicia para restaurar las relaciones entre las víctimas y sus ofensores, así como las de sus comunidades. El tribunal, integrado por destacados juristas internacionales y luchadores de justicia nacional, escuchan las exposiciones y luego emiten un veredicto que se convierte en una condena moral contra el Estado por negarse al esclarecimiento de los casos y el acceso a la justicia y a la verdad. Recordar no es un fin, pero es el principio de un proceso de reconciliación y es el camino
para la paz. Algún autor decía que no es justo ni amar ni odiar el pasado, pero para comprenderlo y superarlo, solo se puede hacer siendo fieles a la verdad de la historia. Y es la única manera de asumirlo y aceptarlo, que no es aspiración como la de los organizadores e impulsores de esta actividad, es que el pueblo salvadoreño, el pueblo universal, a partir del reconocimiento de las víctimas, empiece a recuperar una dignidad hace tiempo sangrante y destrozada. Es difícil que una sociedad cicatrice sus heridas mientras la memoria colectiva está en suspenso. A las víctimas quisiéramos, por encima de todo, manifestarles desde el primer momento nuestro reconocimiento, pero también pedirles que sean leales y fieles con la verdad que nos tienen que contar, porque les vamos a ofrecer respeto y cercanía, pero también el comienzo de una reparación que pasa porque su historia particular va a ser contada, su nombre va a ser recordado, escrito, publicado y difundido, y su dignidad, que no su dolor, desde luego recuperada, que el dolor no se va, pero se minimiza cuando alguien les reconoce el derecho que tienen a ser reparados. Y este es nuestro objetivo primero y primordial. El impacto sobre todo y primordialmente de la violencia política, tal como se expresa en masacres, en torturas, en vejaciones, en la descalificación de las intenciones de las personas en sus actividades normales, rasga el tejido social de tal manera que queda comprometido la convivencia social. Verdad y justicia, camino a la paz, es el lema del Festival Internacional para la Justicia Restaurativa en El Salvador 2016. Esto se da en el marco del Festival Verdad en las instalaciones de la UCA el 9, 10 y 11 de marzo. El alcance de las resoluciones, evidentemente, es un alcance limitado en la medida en que son resoluciones que tienen un efecto moral, un valor moral, pero que se apoyan en el derecho internacional, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del tribunal precisamente es documentar todos los casos que podamos de violaciones de derechos humanos y esa documentación utilizarla para que sirva a las víctimas en la reclamación de presentación de las demandas en vía judicial en su día, cuando se supere la ley de amnistía y se puedan analizar todos estos crímenes ante los tribunales ordinarios del país. Pero más que las resoluciones, el valor de la tarea que hacemos en el tribunal es precisamente que es un espacio para las víctimas en las que ellas hablan, en las que pueden sacar todo ese dolor tan terrible que tienen dentro, y eso ya provoca y produce una restauración en su dignidad como víctimas, y evidentemente ese es el valor para nosotros más importante. Es un espacio para las víctimas que existe porque ellas lo han reclamado y porque ellas nos lo han pedido. Esta iniciativa va mucho más allá de lo que es un tribunal en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Y incluso más allá de una derogación de la ley de amnistía, es decir, que ante la posibilidad de esa derogación seguirá habiendo en el país la necesidad de esa reconciliación que solo se puede producir desde el encuentro de todos en el dolor de las víctimas. Y eso es un poco lo que pretendemos. Hasta ahora no hemos conseguido que los victimarios vengan aquí. Ese es evidentemente el reto. Es muy difícil en un país con tanta violencia, con tanta impunidad, que alguien se atreva.
pero las puertas están abiertas y ojalá que se pueda conseguir, porque ese sería el verdadero camino, el verdadero paso hacia la reconciliación. Invalidar lo que aquí se hace porque el victimario no esté es un tremendo error. Es evidente que ojalá consigamos ese paso, y experiencias como la sudafricana, experiencias como las que se están dando en Uganda, en otros países del mundo, en las que se produzca ese encuentro restaurativo, se pueda dar en El Salvador. Esta iniciativa es una iniciativa genuinamente salvadoreña, y ningún gobernante que se sienta comprometido con el dolor de las víctimas debería despreciarla. Y en 7 años ningún gobernante ha venido a escuchar a las víctimas aquí, salvo algunos alcaldes de las localidades. Es decir, es muy fuerte que se desprecie el dolor de las víctimas y que se invalide esa tarea por eso. Porque esto no es un lugar para condenar a nadie desde el punto de vista jurídico. Aquí se condenan los hechos y se declaran los responsables, pero lo que se busca precisamente es que la víctima pueda hablar, pueda ser escuchada y pueda ser oída. Y ese es el efecto fundamental, porque solo desde el encuentro con el dolor de las víctimas se puede llegar a la reconciliación. A la reconciliación se llega desde el encuentro con el dolor, el arrepentimiento del culpable y el perdón de la víctima. Pero para que haya perdón tiene que haber arrepentido, porque si no hay arrepentido no puede haber perdón. Para perdonar hay que saber a quién hay que perdonar. Evidentemente porque hay una ley de amnistía que está ahí, que impide que se investiguen los hechos del pasado. Como en mi país también hay una ley de amnistía que impide que se investiguen los hechos del pasado. Aquí cada uno que coja su vela, ¿no? Evidentemente. A mí me gustaría que se investigaran también los crímenes del franquismo en mi país, pero no se puede. Y se están investigando en Argentina. Y los de El Salvador se investigan en España. ¿Qué pasa? Fíjese, hay una doble forma de ver este tema. Desde la justicia, o desde el derecho, o desde la política. Entonces, la justicia universal es un instrumento del derecho internacional para combatir la impunidad en cualquier lugar del mundo, y que consagra un principio que es sagrado, y es que todos somos iguales ante la ley. No hay fronteras para la impunidad y no debe haber fronteras para la impunidad. En El Salvador, en España, en donde sea, en cualquier lugar del mundo. Evidentemente, desde el punto de vista del derecho, es decir, claro que tiene que existir la posibilidad de que se juzguen los crímenes en cualquier país del mundo. Lo deseable es que se juzguen en el país donde se han cometido. Eso es lo que debería de suceder. Pero mientras eso no suceda, cualquier país del mundo está legitimado para poder juzgar crímenes contra la humanidad cometidos en otro lugar de la tierra. Decir que se van a abrir heridas y que lo que hay que hacer es olvidar y perdón y olvido. Las heridas no se cierran nunca, nunca. Es decir, el dolor nunca desaparece, y lo único que podemos hacer es aliviar el dolor con la verdad. La verdad es como una especie de bálsamo que ayuda a vivir, pero el dolor, la herida, no se cierra nunca. Una persona, un familiar víctima puede iniciar un nuevo proyecto de vida, puede tener la oportunidad de poder vivir una vida diferente, pero nunca va a recuperar el que ha perdido, porque esa pérdida es irreversible. Por lo tanto, olvidar eso, pretender que eso se fundamente en el olvido, es un tremendo error que constituye la base de una sociedad enferma. Una sociedad que olvida es una sociedad enferma, y lo que acabas de decir, mi compañera de tribunal, a la que quiero tanto, Gloria García Giral, decía una frase magnífica, dice: el que mata y queda impune vuelve a matar. Y yo digo, el que roba y queda impune vuelve a robar, porque la violencia puede ser física, pero puede ser también estructural, institucional, la corrupción, ¿no? Es decir, no se puede olvidar, la sociedad, la democracia se tiene que construir sobre la verdad y sobre la reconciliación. Pero el dolor, que nadie diga que el dolor se pierde. Yo he tenido este año una experiencia personal, he perdido un hijo, y puedo decir que ese dolor nunca lo voy a dejar de tener.